Monitores gaming, hercios y FPS. Una duda que a todos se nos ha pasado por la cabeza alguna vez y que no siempre hemos sido capaces de responderla. No hay problema, nosotros te lo explicamos en este vídeo. Todo el mundo sabe que un monitor de 144 Hz es mejor que uno de 60, aunque para poder hablar de esto debemos saber qué son los hercios, y por supuesto los FPS. Un hercio, hablando de monitores, es la tasa de refresco que tiene algún monitor, pero para que lo podáis entender mejor, imaginaos que un monitor es de 60 Hz. Esto significa que en un segundo la pantalla se refresca 60 veces, y en resumen, que ves 60 fotogramas por segundo. Y esto pasa igual en los monitores de 144 Hz, ves 144 fotogramas en un segundo. Es por esto que se dice que un monitor de 144 Hz es mejor que uno de 60, ya que en el primero vemos más del doble de imágenes por segundo. También influye la tasa de refresco fija, que es el tiempo que transcurre entre un fotograma y otro, y esto disminuye cuanto más hercios tiene el monitor. Esto significa que si en un monitor a 60 Hz pasan 16,67 milisegundos entre cada fotograma, si incluimos un fotograma entre cada dos fotogramas, duplicamos los hercios y reducimos a la mitad la tasa de refresco fija, que se quedaría en 8,33 milisegundos. Entonces, ¿es mejor jugar a juegos en 60 FPS o en 144 FPS? Empezando por lo básico, es necesario tener un ordenador que pueda mover estos juegos a 60 o 144 FPS. Nosotros vamos a utilizar un PC gaming muy potente que hemos montado en un vídeo anterior por solamente 350 euros. Os recomiendo que os paséis a verlo porque está bastante interesante y probablemente os sirva a muchos de vosotros. La mayoría de la gente juega a 60 FPS, ya que conseguir un monitor de 144 es algo caro y no todo el mundo lo tiene a su disposición. Un ejemplo claro son las videoconsolas como la PlayStation 4, que mueven todos los juegos prácticamente a 60 FPS y no sobrepasan esas tasas de refresco, así no tienen que tener ningún problema con los monitores que se compre la gente. Y para que vosotros no tengáis que comprar un monitor de 144 Hz para hacer esta prueba, nosotros vamos a estar utilizando un AOC 24G2U de 144 Hz, que para mí es el mejor del mercado en calidad-precio. Antes mencioné que a 60 FPS el tiempo entre fotogramas era de 16,67 milisegundos, y aunque parezca poco, esto se nota mucho a diferencia de los 8,3 o 6,8 milisegundos de retraso que hay en 120 y 144 FPS. Esa fluidez que notamos mientras que jugamos a esas tasas de refresco la conseguimos, como ya he explicado antes, gracias a que hay más fotogramas entre imagen e imagen. En juegos es aún más notable. En esta partida el ordenador está corriendo a 144 FPS y el monitor también, aunque vosotros no podréis verlos porque YouTube no permite subir vídeos a más de 60 FPS. Que esto, si os interesa, ya lo podremos hablar en otro vídeo, pero igualmente se nota que va bastante más fluido. En la información que aparece arriba a la izquierda de la pantalla, que es el Afterburner, aparecen los FPS y también un numerito con un MS al lado. Estos son los milisegundos que hay entre fotograma y fotograma. A medida que aumentamos los FPS, aunque este monitor no pueda representarlo, la tasa de refresco fija, que son los milisegundos, va disminuyendo hasta que prácticamente no hay latencia, otra palabra nueva. La latencia es más o menos lo mismo que la tasa de refresco fija, que es el tiempo que tarda en aparecer un nuevo fotograma. Con esto ya podemos decir que prácticamente siempre es mejor jugar a 144 FPS antes que a 60. Lógicamente en un monitor que iguale esos números en frecuencias, porque si no, se acerca un problema, sufriremos de screen tearing. Un fallo visual que se produce en monitores que tienen menos hercios que FPS tiene el ordenador cuando se muestran en pantalla dos fotogramas distintos de forma simultánea. Y no son dos fotogramas aleatorios, sino que veremos la pantalla partida en dos con una imagen arriba y la siguiente imagen correspondiente abajo. Vamos a imaginar que jugamos a 144 FPS con un monitor de 60 Hz. Los fotogramas o imágenes que la tarjeta gráfica crea y envía al monitor no estarían sincronizados ya que tienen diferentes frecuencias y provocaría el screen tearing, que es algo bastante molesto si estás jugando durante horas y lo más importante, no muestra la información de forma correcta. Por eso mismo es muy importante que compremos un monitor acorde al rendimiento de nuestro ordenador o que limitemos el rendimiento de nuestro PC para que concuerde los FPS con las tasas de refresco del monitor, los hercios. Volviendo a las pruebas en juegos, hay una cosa que bastante poca gente sabe, que es que algunos monitores de 60 Hz pueden configurarse para ir a 75. Esto les aporta un 41% más de fluidez y creedme, se nota un poco al jugar. Yo empecé jugando a juegos a 60 Hz hasta que descubrí que podía jugar a 75, así que configuré mis juegos a 75 FPS y obtuve un poco más de fluidez y menos tiempo de respuesta, que esto significa que es bastante bueno y podría jugar un poquito mejor. En algunos juegos, como por ejemplo Fortnite, hay una opción llamada sincronización vertical. Esto lo que hace es que sincroniza los FPS del monitor con los FPS de la tarjeta gráfica. A veces lo que hace es que lo limita. Si tenemos por ejemplo puesto el juego en 120 FPS y nuestro monitor es de 60 Hz, lo que hace el juego es que sincroniza esos 60 Hz con los 120 FPS, quitando 120 FPS y bajándolo a 60 para que así no haya ningún problema de screen tearing.
Si os apetece probar si funciona en vuestro monitor, es muy sencillo configurarlo. Solamente tenemos que abrir el panel de control de Nvidia. Si tenéis tarjetas gráficas de AMD lo podéis hacer desde el panel de AMD. Deberéis hacer clic sobre vuestro monitor y darle al botón de personalizar, donde tendréis que hacer clic en crear resolución personalizada. En la parte de arriba tendréis que poner 1920 x 1080 y donde pone frecuencia de actualización deberéis escribir 75. Se podría decir que estaríamos sobrecloqueando nuestro monitor, una cosa parecida. Después solamente hay que darle a prueba, la pantalla se apagará un segundo y si se enciende significa que vuestro monitor soporta hasta 75 Hz y solamente va a hacer falta hacer clic en sí y listo, ya tendréis un monitor con un 41% más de fluidez. Si por alguna casualidad la pantalla no se encendiese, no pasa absolutamente nada, simplemente tendréis que esperar 15 segundos sin tocar ninguna tecla y todo volverá a la normalidad. Esto significará que vuestro monitor solamente soporta 60 Hz. No pasa absolutamente nada, hay algunos monitores que sí que llegan hasta 75 y que vienen configurados con 60 y hay algunos que solamente llegan a 60 y vienen configurados con 60, así que no habría ningún problema. Y como ya sabéis, hemos montado un ordenador súper potente por menos de 350 euros. Si queréis que traigamos un vídeo hablando de un monitor de 144 Hz bastante barato, simplemente tendréis que dejar un like y comentadlo en los comentarios.